Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo al webinario de junio. Corre a cargo de Luis de la Torre, que estudió Ciencias Físicas, completando la especialidad en Dispositivos Físicos y Control en la Complutense de Madrid. De 2008 a 2013 realizó su tesis en la UNED, en el campo de desarrollo, despliegue y uso de laboratorios virtuales y remotos de nueva generación. En la actualidad es profesor titular en la UNED, en el Departamento de Informática y Automática. Es coautor de más de 20 artículos en revistas indexadas en el JCR, ha participado en decenas de congresos, seminarios nacionales e internacionales y ha realizado diversas estancias de investigación en universidades como Stanford, Estados Unidos, o el École Polytechnique Federal de Lausanne, Suiza. Su labor investigadora se ha centrado en el desarrollo y aplicación de técnicas y protocolos de comunicación para la generación, despliegue y uso de aplicaciones web HTML5 como laboratorios virtuales y remotos, especialmente aplicados al ámbito de control. Coordina el proyecto Unilabs, una red de laboratorios virtuales y remotos interactivos con fines docentes, donde participan numerosos grupos de control de distintas universidades españolas. Nada, pues nos va a dar la conferencia y después al final se abrirá un turno de preguntas para que aquel que tenga dudas, comentarios o cualquier tipo de cosa, pues que se la haga llegar y él gustosamente pues nos contestará. Muchas gracias, Luis, en nombre de CEA y en el mío propio por haber accedido a impartir este webinar. Muchas gracias. Bueno, hola. Sí, muchas gracias a ti por la invitación, José Luis. Un placer estar aquí, ¿no? Gracias también por la introducción. Ya, bueno, pues como ha dicho y por lo que veis en el título de la presentación, pues voy a hablar de las cosas en las que he venido trabajando desde que empecé a realizar la tesis, ¿no? y en las que he seguido trabajando también una vez acabé el doctorado. La charla, que se llama Controla tu laboratorio desde la web, bueno, por un lado pues es un título así bastante específico porque da una idea, yo creo, clara sobre lo que va la charla, pero por otro lado es también bastante genérica, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí de las que se pueden hablar. Bueno, eso está hecho a propósito porque, bueno, el índice de contenidos, como vemos aquí, es bastante diverso, ¿no? El objetivo de este webinar al final es hablaros de las cosas en las que mi grupo en general y yo en particular hemos venido trabajando durante años, ¿no? Y la he dividido en 5 partes tratando de abarcar pues, por lo menos las cosas más interesantes o más actuales, pero también haciendo un pequeño, muy breve repaso de la historia de nuestro grupo en este área. La primera parte, que son los preliminares, me va a servir para presentar el tema de los laboratorios web, ¿no? Que bueno, también me referiré a ellos como laboratorios online durante la charla. Y bueno, aquí, pues nada, voy a fijar un par de ideas sencillas, pero importantes, y voy a tratar de argumentar el interés que tienen estas herramientas, estos laboratorios web en el uso pues, docente, también investigador, pero lo voy a centrar en el uso docente. En la segunda parte, pues voy a hacer ese repaso breve que he comentado antes sobre la historia del grupo nuestro en este área de laboratorios web, y también pues mencionaré algunos de los hitos más recientes que hemos alcanzado en este campo, ¿no? Y también ahí ya introduciré algunas futuras líneas de trabajo que estamos abriendo y que luego detallaré un poquito más, por ejemplo, en el tercer punto. En el tercer punto del webinar lo he querido reservar para hablar de RIP, que es el protocolo de comunicaciones que hemos establecido para los laboratorios web y que es un poco la pieza central de todos los desarrollos y los trabajos que estamos haciendo de cara al futuro en el área de los laboratorios web. Aquí voy a describir algunas características del protocolo de RIP, y en el siguiente punto, en el cuarto, ya voy a mostrar 3 ejemplos o casos de uso para ilustrar qué puede hacerse hoy en día con RIP y con los laboratorios web. Luego, finalmente, ya en el último punto, vendrá lo que seguramente casi todos estáis esperando, que es blockchain. Como sé que muchos de vosotros aquí seguramente estáis solo porque en el resumen de la charla habéis leído la palabra esta, blockchain, pues he sido inteligente y he decidido dejarla para el final de la charla para mantener ahí vuestro interés, vuestra atención, y que no se me vacíe la sala a mitad de charla, ¿no? Bueno, pues comenzamos con los preliminares. Aquí, como he adelantado, voy a hablar de la motivación para trabajar y utilizar los laboratorios web.
voy a mencionar súper brevemente qué es un laboratorio web y los dos tipos principales que hay. Y voy a presentar sus ventajas, sobre todo para la gente que esté un poco menos familiarizada con el área. Hay gente que está más familiarizada, entonces esta parte seguramente ya pues, le suena, pero va a ser breve, en cualquier caso. Bueno, la motivación para utilizar los laboratorios web en nuestro caso, en nuestro contexto en la UNED, pues es muy directa, muy simple, ¿no? Y muy clara. Pues había una serie de asignaturas, por ejemplo, Automática 1, en la cual pues, los equipos docentes decidían que era importante que los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio y en un contexto de educación a distancia, como es el de la UNED, pues era muy difícil hacer que los alumnos pudieran realizar las prácticas, ¿no? Así que está claro que en esa situación el uso de laboratorio web para facilitar esa accesibilidad y esa realización de prácticas por parte de los alumnos pues es más que evidente. Ahora, en una situación más general de universidades presenciales, más tradicionales, bueno, pues he preparado aquí un pequeño escenario imaginario, ¿no? Con dos estudiantes ficticios que he llamado Amanda y Juan, que van a una clase de laboratorio. Entonces la cosa muchas veces va así, o por lo menos cuando yo era estudiante en física muchas veces ocurrían cosas así, ¿no? Entonces Amanda comienza diciendo, hola Juan, parece que hoy somos compañeros de laboratorio. Vamos a empezar, ¿te has leído el guión de prácticas? Y Juan dice, uy, pues no. Bueno, primer problema, ¿no? Ya los alumnos a veces no llegan del todo preparados a la sesión práctica de laboratorio. Ahí hay un punto que podríamos mejorar en el sistema. Y Amanda dice, bueno, no pasa nada, yo sí que lo he hecho, porque, bueno, ya sabéis, pues las mujeres, las chicas suelen ser más aplicadas para este tipo de cosas de lo que somos los hombres. Así que dice, veamos, ¿dónde está el maldito botón para encender este trasto? Y Juan dice, espera, llamaré al profesor, porque él tampoco lo sabe, ¿no? Y Amanda le dice, mira así por el laboratorio y dice, me temo que está ocupado atendiendo a otros estudiantes. Uy, Juan dice, sí, bueno, pues vamos a esperar, ¿qué remedio? Así que aquí viene el segundo problema, que una vez se encuentran algún problema, se atascan los estudiantes en el laboratorio, tienen que esperar a que un profesor, el técnico, quien sea, esté libre y les pueda atender para resolverles la duda, ¿no? De modo que el tiempo pasa de la sesión del laboratorio, el tiempo avanza y finalmente el profesor queda libre, se acerca a la mesa y les dice, chicos, aún no habéis empezado. Juan le dice, bueno, hemos conseguido encender el equipo, conectar los cables, pero tenemos una duda y no sabemos cómo seguir. Entonces Amanda pues ya le aclara, ¿no? Dice, sí, es que no sabemos exactamente cómo se supone que debemos medir esto, lo que sea que estén haciendo en la práctica. Y el profesor, pues claro, dice, qué mal, pues solo tenéis 1 hora y media para el laboratorio y ya han pasado 20 minutos desde que hemos comenzado. Juan, vaya, y no podemos quedarnos más tiempo para finalizar el experimento. Y el profesor dice, pues me temo que no, tengo una clase después de esto. Ya sabéis que los profesores pues solemos estar muy ocupados, ¿no? Siempre. Entonces Amanda le susurra a Juan, vaya, ojalá tuviéramos más tiempo para trabajar en el laboratorio, ¿no? Y yo creo que esta es la idea fundamental también de qué es lo que aporta y cuál es el valor añadido principal de un laboratorio web, ¿no? El que esté disponible todo el tiempo o mucho tiempo y que los alumnos pues, puedan trabajar con él antes o después de la sesión presencial de laboratorio y, por tanto, pues, acumular más horas de recorrido de experimentación práctica. Entonces, ¿cómo ofrece un laboratorio web solución a esto? Bueno, muy rápidamente, pues básicamente hay dos tipos de laboratorio web, ¿no? Hay más subtipos, pero nos vamos a centrar en los dos principales. El virtual, que es una aplicación ejecutándose normalmente en el navegador, en el dispositivo del cliente, del estudiante en este caso, y donde todos los modelos pues, son matemáticos, son simulaciones. Ese modelo pues, lo podemos tener integrado en la propia aplicación que se ejecuta en el ordenador o en el dispositivo o en el móvil del estudiante, pero ese modelo también puede estar ejecutándose de manera remota. Puede ser un modelo en Simulink con el cual la aplicación del estudiante se conecta a través de la nube y pues, intercambia los datos que necesita para luego hacer la representación de la evolución del sistema y poder realizar el experimento, ¿no? Esto pues, se puede implementar, como he dicho, en Simulink, por ejemplo, o MATLAB, pero hay otras herramientas, ¿no? En LabVIEW o nosotros utilizamos mucho EJS, que es un software de código abierto y gratuito, desarrollado por Francisco Esquembre, principalmente en la Universidad de Murcia, y se utiliza mucho para el desarrollo de laboratorios web.
Por otro lado están los laboratorios remotos, que si os fijáis en la aplicación que he puesto aquí, pues es muy similar a la que he puesto en el caso anterior, solo que en vez de tener una foto, que era lo que tenía en la imagen anterior del motor, para moverla según dictamine el modelo implementado, pues aquí tenemos ya un streaming de vídeo. Bueno, pues esto tiene que conectarse necesariamente sí o sí con una planta que va a estar en otro lado a través del sistema de comunicaciones de la red. Y bueno, de ahí el nombre de laboratorio remoto. Y de nuevo, pues esto se puede implementar en una serie de herramientas, ¿no? Que pueden ser muy variadas. ¿Cuáles son las ventajas de los laboratorios web? Bueno, pues ya he presentado la principal, ¿no? Que es la segunda que aparece ahí, el tiempo. Pues al poder estar disponibles en 24/7 o por lo menos muy disponibles, porque bueno, requieren también su mantenimiento y pueden tener sus problemas, pero pueden estar disponibles de manera online durante mucho tiempo, pues permite que los alumnos acumulen más horas de trabajo, de experimentación con los sistemas con los que trabajan en el laboratorio de manera presencial, ¿no? Bien sea antes de la sesión de laboratorio para prepararse para cuando lleguen al laboratorio saber con lo que se van a encontrar y trabajar con ello de manera eficiente, no perder media hora o lo que sea de la hora y media o las 2 horas que tengan de presencialidad en el laboratorio, que es muy valiosa, o bien para utilizarlo a posteriori, si no les ha dado tiempo a recolectar todas las medidas o lo han hecho mal porque estaba mal calibrado algún instrumento y tienen que volver a tomar medidas o quieren comprobar de nuevo que el resultado es correcto o lo que sea, pues a posteriori, de nuevo, conectándose a través de la web, pues podrían volver a hacerlo. Otra ventaja es el primer punto, la variedad, y es que los laboratorios web, pues al ser web, pueden compartirse entre instituciones y entonces pues una institución podría prestarle un sistema de 4 tanques a otra institución y aquella otra institución prestarle a la primera un laboratorio pues de un péndulo invertido, ¿no? De esa forma se amplía el catálogo de laboratorios que tiene disponible una universidad para ofrecer a sus alumnos. La flexibilidad es otro punto a favor relacionado con lo mismo que comentábamos del tiempo. Al ser laboratorios que están en la web fácilmente accesibles y durante un horario muy amplio, pues el alumno puede ajustar muy bien su horario para poder realizar las prácticas. En el caso de la UNED pues es algo muy importante, por ejemplo, ya que los alumnos pues casi todos trabajan, pero cualquier alumno es algo que va a agradecer, por supuesto, la flexibilidad, el no tener que estar el martes necesariamente a las 9 de la mañana en el laboratorio, ¿no? Salvo para las sesiones presenciales que haya, por supuesto. Por otro lado está el punto del valor, obtener valor del laboratorio, ¿no? Esto se puede dividir en 2 partes. Una en el valor monetario que le puedes sacar al laboratorio si la universidad decide alquilarlo. No son muchos los casos en los que ocurre esto, pero hay casos. Hay casos en los que la universidad permite a otras instituciones o a otros usuarios acceder a su equipo, se convierten en un proveedor de infraestructura a cambio de un alquiler mensual o lo que sea, ¿no? Esa es una forma de rentabilizar el equipo que se ha adquirido, que suele ser muy caro. Seguramente lo sabéis todos, que estos equipos de laboratorio son muy caros. Pero otra forma de obtener rentabilidad de él es lo relacionado con lo anterior, que vuestros alumnos lo van a poder utilizar más. O sea, hay veces que da pena comprar un equipo que puede costar decenas de miles de euros para que luego al final se use, no sé, 4, 6, 8 horas durante un semestre o un cuatrimestre. Si lo pones como un laboratorio web, sabes que va a estar rentabilizándose más, va a tener más horas de uso y al final pues el precio de euro por hora de ese equipo va a bajar. Y finalmente la seguridad. Hay ciertos experimentos, pues aquellos que utilizan voltajes muy elevados o muestras radioactivas de cierto calibre o láseres de alta potencia, pues requieren unas ciertas medidas de seguridad que no siempre son fáciles de cumplir. Y bueno, pues en el caso de un laboratorio web, si lo puedes tener como un laboratorio web, desde luego ofrece la seguridad necesaria para que el alumno lo opere de manera remota, ¿no? Con total tranquilidad. Bueno, pues estos son los resúmenes de la primera parte del webinar. Hemos visto los 3 puntos que mencionaba, la motivación, que es un laboratorio web, y las ventajas de estos laboratorios. La segunda parte, que también que es, yo creo que incluso más breve, es la historia, ¿no? Primero vamos a ver desde dónde partimos, hasta dónde hemos llegado y finalmente hacia dónde vamos. Bueno, esto es una transparencia que básicamente le he copiado a Sebastián,
Bueno, la he simplificado un poco para no hacer un recorrido tan detallado, pero bueno, es lo único que te he copiado, Sebastián, así que espero que no te sientas ofendido. Bueno, la primera imagen es los primeros desarrollos que hicieron en el grupo, que corría sobre Macintosh, para ofrecer algún tipo de apoyo de experimentalidad y de seguimiento del curso de la asignatura de automática 1 a los alumnos de la UNED. Como veis, pues lo que decía, un sistema que corre en Macintosh en blanco y negro, pero que ya tenía pues sus funcionalidades y sirvió de mucho en aquella época. Esos fueron los comienzos con este tipo de herramientas en el grupo. Luego, en el año 2000, José Sánchez pues, realizó la tesis para el control de un péndulo invertido y lo hizo en sus dos vertientes, el laboratorio virtual y el laboratorio remoto, los conceptos que hemos visto antes, ¿no? Esto pues era un tema de tesis en aquella época, o sea, era muy complejo, había que resolverlo todo de manera muy ad hoc, había que encontrar soluciones para cada pequeño detalle, incluso para crear las aplicaciones, y pues como veis era suficiente, tenía suficiente entidad como para que fuese un trabajo de tesis. Ya por 2004 y en adelante se incorporó también Héctor Vargas al grupo y estuvo trabajando en el portal ya del departamento de laboratorios remotos, donde ya se pusieron varios sistemas, el motor, los 3 tanques, el HeatFlow, y eso se extendió luego a una red de laboratorios de automática, Automat Labs, que recibió muchos premios y donde ya había una cierta integración de estos laboratorios, con un entorno de aprendizaje y demás, aunque todavía era un poco rústico, digamos, en ese aspecto, ¿no? Y la parte que yo aporté con mi trabajo de tesis pues fue una integración, digamos, ya mucho más fluida, más propia de la web 2.0 y la web que conocemos hoy en día con entornos de gestión del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el recorrido del departamento. El hasta dónde hemos llegado lo vengo a representar aquí en esta transparencia. Hemos centrado nuestros desarrollos en 3 categorías principalmente, ¿no? La primera es utilidades para desarrolladores, donde el objetivo es pues, hacer más fácil la vida a los profesores que quieren crear un laboratorio web. Y aquí pues es donde hemos enfocado nuestros esfuerzos y donde ha salido como resultado el protocolo RIP que veremos en la siguiente sección del webinar, ¿no? La segunda categoría en la que nos hemos centrado es en ofrecer mejoras para el usuario final, para el estudiante, con la idea de que los estudiantes, pues al utilizar los laboratorios remotos o virtuales, los laboratorios web encuentren una experiencia de uso más satisfactoria, más completa y más sencilla, ¿no? También en su uso. En este sentido, pues, por ejemplo, la integración en los LMS, yo creo que ha sido un salto importante porque ahora quedan integrados como cualquier otra actividad que se tenga en el entorno. Ahora pues la actividad puede ser evaluable, es rastreable porque podemos ver quién ha entrado, quién no, durante cuánto tiempo, también puede ser asignable, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que facilitan mucho la gestión del laboratorio. De cara al alumno, pues también porque le queda muy integrado en el curso virtual y de manera muy natural lo utilizan como si viesen un vídeo o accediesen a un PDF, ¿no? Y finalmente la última categoría es el soporte para la comunidad, ¿no? Con la idea de que todos podamos aportar y encontrar ayuda cuando pensemos en desarrollar o utilizar laboratorios web. Aquí, bueno, pues cosas importantes han sido Unilabs, que lo ha comentado José Luis en la introducción que ha hecho, una red de laboratorios que tratamos de promover para compartir entre las diferentes universidades los laboratorios que podemos desarrollar. O, por ejemplo, en GitHub, las utilidades que ponemos en abierto para que la gente las pueda coger y utilizarlas para desarrollar los laboratorios. Bueno, eso no quita que haya una serie de cosas que hay que tener en cuenta y que también tenemos resueltas, pero que no es a lo mejor tan, como diría yo, inmediato quizá o tan fácil de solucionar, ¿no? Por un lado está el tema del control de acceso. Cuando un laboratorio web queda integrado en un LMS, pues por lo menos los que nosotros desarrollamos, digamos que el LMS, el gestor de contenidos, bloquea el acceso a la actividad si el usuario no tiene permisos para acceder. Pero si de alguna forma el usuario fuese capaz de descargar la aplicación web cuando ha tenido acceso a ella,
las comunicaciones van a estar abiertas. O sea, que no hay un control de acceso de comunicaciones realmente. Y esto es porque RIP, el protocolo que hemos desarrollado, no ofrece control de acceso. Eso está hecho a propósito porque tratar de ofrecerlo al final lleva a otra serie de problemas que no conviene abordar en algo como es RIP, que es el protocolo de comunicaciones de laboratorios. Es un tema ya de seguridad o de arquitectura de red. Es algo que hay que tratar en otro módulo aparte que no conviene introducir en RIP, porque lo único que haría sería mezclar las cosas. Bueno, otro punto a tener en cuenta es el encendido y apagado de alimentación y luces, porque pues, normalmente lo que queremos es que los equipos no estén siempre encendidos, por supuesto. Se pueden dañar o se puede estar consumiendo energía, por supuesto, sin necesidad. Lo que queremos habitualmente es que el equipo se encienda cuando se va a utilizar y se apague cuando se deja de utilizar, ¿no? Como en un laboratorio tradicional. También debe haber buena iluminación en el laboratorio para que cuando se conecten de manera remota a ver un laboratorio remoto los alumnos, pues puedan ver lo que está pasando allí. Entonces, muchas veces hace falta algún sistema que encienda y apague las luces, ¿no? También cuando un alumno se conecte y se desconecte, respectivamente. Además está el tema de las direcciones de red y acceso a los dispositivos. Cualquiera que haya tratado de hacer alguna cosita de esto lo sabe. Es decir, un equipo que está dentro de la red universitaria o de la red de una empresa, etcétera, no suele ser accesible desde fuera de esa red. O sea, que permitir el acceso a ese sistema que tienes en el laboratorio desde fuera de la red de la universidad, si el alumno lo usa desde el aula de informática de la universidad no hay problema, pero si lo quiere usar desde su casa, ahí va a tener problemas, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que considerar. Esto se puede resolver asignando IPs públicas a los equipos, pero eso tiene muchísimos problemas y es absolutamente no recomendado. O montando una arquitectura dentro de la red de la universidad tipo VPN, VLAN, con todo lo que ello conlleva, porque esto significa hablar con el equipo de IT de la universidad, bueno, que te den los permisos, abrir puertos. Bueno, si alguien lo ha intentado alguna vez, sabréis que es una pesadilla, básicamente, ¿no? Y lo mismo pasa con las cámaras, ¿no? Pues o tenéis una cámara IP que pueda estar dando un streaming de vídeo a través de la red, o si tenéis una cámara USB, que son mucho más baratas y normalmente pues mejor en el sentido de que por el mismo precio podéis encontrar cámaras que retransmiten con mayor frecuencia y en mejor resolución, pues en ese caso hay que montar un servidor de vídeo, que tampoco es inmediato, ni mucho menos, ¿no? Normalmente. Así que bueno, resolver todos estos problemas, digamos que son cosas en las que también hemos trabajado, pero de manera un poco distinta porque dar respuesta a esto no siempre es posible a través de un software en GitHub, por ejemplo, como con las otras cosas que compartimos, ni tampoco a lo mejor es posible dar el soporte adecuado de forma libre. Entonces, bueno, bueno, me ha quedado un detallito que es acceder a software propietario, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un modelo de Simulink que queremos utilizar tal cual, para que el alumno acceda directamente a ese programa, o tenemos un software de un PLC, ¿no? Que eso suele ser más típico aún, y queremos que el alumno pues maneje ese software del PLC para hacer cualquier experimento, pues darle acceso directo a ese sistema tampoco es muy sencillo, y con RIP, por ejemplo, con la solución que nosotros tenemos no está soportado. Entonces, como decía, en la Universidad de Huelva fundaron una spin-off que se llama Nebulous Systems, que ofrece respuesta a todas estas cosas que hemos visto anteriormente, ¿no? Y que, bueno, ya digo que tiene la ventaja de resolver estos problemas que no están cubiertos, pero requiere otra serie de soporte, ¿no? Por un lado, pues hacen falta ciertos equipos, hardware, para poder controlar la alimentación y las luces, por ejemplo, que serían regletas de alimentación inteligentes que puedes conectar a la red, y también una plataforma de IoT que han desarrollado ellos, donde se pueden dar de alta todos los sistemas de laboratorio y pueden gestionarse para utilizarlos, asignar permisos de usuario, controlar accesos, prohibirlos, englobarlos en experiencias. Bueno, básicamente esa es la idea, ¿no?
En todo caso, hacia donde vamos es lo siguiente. Las cosas en las que estamos trabajando ahora actualmente en el grupo y yo personalmente son estas 4. La última realmente es una idea que tengo desde hace un tiempo, pero no he encontrado así mucho tiempo para trabajar en ella. Pero las 3 primeras las vamos a ver aquí en el webinar, ¿no? Lo primero es soportar el control basado en eventos con los laboratorios web. La segunda es generar de manera automática las interfaces de usuario, sobre todo con la idea aquella que os comentaba de hacer muy fácil para los nuevos desarrolladores, para los profesores que quieran crear un nuevo laboratorio, el poder hacerlo, ¿no? que les sea una tarea sencilla o lo más sencilla posible. Y el tema de blockchain para la compartición de laboratorios, que veremos en el último punto de la charla. El punto de Learning Analytics va por la idea de que, bueno, una vez tenemos un laboratorio web integrado en un entorno web de aprendizaje, tenemos ya herramientas para capturar todos los eventos del ratón y del manejo del estudiante sobre esa aplicación. Es decir, que podemos ver pues, si el alumno está dando vueltas con el cursor porque se aburre porque no hace nada, o si ha cambiado el mismo campo de la ganancia de un controlador 20 veces porque no sabe muy bien lo que está haciendo y está probando a introducir valores sin ton ni son. Todo ese tipo de cosas son cosas que ya se pueden recoger, que ya se recogen, y una vez almacenadas, pues se pueden aplicar las técnicas de analítica de aprendizaje para obtener información útil en la evaluación o en la supervisión, ¿no? y el asesoramiento del alumno para poder guiarle un poquito cuando vemos que anda un poco perdido. Bueno, pues este es el resumen de esta segunda parte del webinar. Hemos contado desde dónde hemos partido, que ya digo, allá por el 92, pues al principio lo que se desarrollaban eran aplicaciones de ordenador y eran standalone, completamente desconectadas de la red prácticamente, pero luego ya se ha ido moviendo todo hacia el mundo de la web, ¿no? El hasta dónde hemos llegado, pues facilitando, como decía, en las 3 categorías que hemos mencionado de comunidad, de usuario final y de desarrolladores, y finalmente hacia dónde vamos con estas ideas que acabo de perfilar y que vamos a ver por lo menos las 3 primeras. Bueno, para verlas lo primero es hacer una pequeña introducción sobre RIP, sobre el protocolo de comunicaciones que utilizamos. Aquí vamos a ver 3 cosas. Primero, una breve introducción sobre qué es RIP y cómo funciona RIP. Lo segundo, cómo podemos utilizar RIP para el control basado en eventos de una manera efectiva. Y, por último, cómo podemos utilizar RIP también para generar de manera automática las aplicaciones web de los laboratorios. Bueno, RIP, que no significa descanse en paz, quizá el nombre no es exactamente el más adecuado, pero significa Remote Interoperability Protocol, o sea, protocolo de interoperabilidad remota, ¿no? Cuando decidimos crear RIP, fijamos que el objetivo debía ser ofrecer una solución de comunicación, un protocolo de comunicación que fuese simple dentro de lo posible, pero que fuese poderoso, ¿no? Y, sobre todo, que se pudiese utilizar desde clientes web. Y es por esta razón, porque queríamos que se pudiese utilizar desde clientes web, por lo que RIP utiliza solo protocolos estándar HTTP para las comunicaciones, ¿no? que son compatibles con todos los navegadores web. Así que lo diseñamos para comunicar clientes web con laboratorios online, que pueden ser laboratorios virtuales o remotos, como hemos visto al principio del webinar. Bueno, ¿cómo funciona en el caso de una comunicación con un laboratorio virtual? Bueno, pues RIP lo que hace es exponer metadatos de ese laboratorio virtual, expone también métodos del laboratorio virtual y variables de entrada y salida relacionados con el modelo de simulación de ese laboratorio virtual, ¿vale? Con un laboratorio remoto, pues hace básicamente lo mismo. Hace lo mismo, pero en vez de con un programa de simulación que tiene ese modelo virtual, lo hace con un programa de control que está definido en una computadora, que está conectado, normalmente en una computadora, puede ser un single board computer o lo que sea, o que ya está conectado al hardware que queremos controlar, ¿no? Aquí en la derecha veis un poco la imagen de cómo funciona RIP, ¿no? el esquemático. Este sería la aplicación cliente, la aplicación del laboratorio virtual o remoto, que tendría que tener un pequeño módulo de la implementación cliente de RIP, que a través del protocolo RIP hablaría con la implementación del servidor de RIP.
Y ahí pues podría haber definido en ese laboratorio online N laboratorios virtuales y M laboratorios remotos, ¿vale? Cada uno con su programa de modelo de simulación o su programa de control, en caso de ser un laboratorio remoto. Y bueno, ¿por qué hemos decidido utilizar aplicaciones web en vez de aplicaciones nativas? O sea, aplicaciones que se ejecutan en Windows o en Android o en iOS. Bueno, pues básicamente siempre hay una guerra entre estas dos cosas, ¿no? Hay dos bandos ahí peleándose, diciendo que cuál es el mejor, cuál va a ser el futuro, cuál va a ganar, etcétera. Básicamente los puntos buenos y los malos de una aplicación web frente a una aplicación de escritorio o nativa, también de un móvil, son estos, ¿no? Las cosas buenas, bueno, pues que una aplicación web no requiere descarga, instalación ni actualizaciones. El desarrollo es más barato y el uso es universal y utiliza estándares web, con todo lo que eso implica de ventajas a nivel de portabilidad, de reutilización, etc. Las cosas malas son que requiere conexión a Internet, que tiene acceso limitado a APIs del dispositivo y que tiene limitaciones en la visualización o la representación 3D. Bueno, la conexión a Internet obviamente es algo que vamos a necesitar en un laboratorio web, con lo cual pues, no nos supone ninguna desventaja para nosotros. El acceso limitado a APIs del dispositivo tampoco es algo que se utilice habitualmente en un laboratorio web. Yo, desde luego, no lo he utilizado nunca, ¿no? Y las limitaciones 3D de visualización, bueno, eso es algo que cada vez se está solventando más. Cada vez vais viendo más animaciones hechas en HTML5 y en JavaScript y en motores nativos de la web que funcionan muy bien, ¿no? Realmente. Así que considerando todo esto, pues pensamos que las aplicaciones web son más útiles para este caso de uso, ¿no? Y aquí vemos la arquitectura de un servidor que implementa RIP, ¿no? Sí, creo que el audio se me había ido. Bueno, en teoría ya está. En un servidor RIP, pues básicamente tenemos tres componentes, ¿no? El servidor web, que es el que se encarga de crear las sesiones de usuario, gestionar las conexiones de los clientes, el uso de las cookies, etcétera. Tenemos un intérprete de comandos, que es el que habla, el lenguaje RIP que hemos definido, y por otro lado tenemos el ejecutor, que es el que se encarga de comunicarse con el programa de control en caso de un laboratorio remoto o con el modelo de simulación en caso de un laboratorio virtual, de abrirlo, ejecutarlo, pararlo, etcétera, ¿no? El servidor web tiene tres tipos de solicitudes HTTP. Ya dije que es HTTP puro por todas las razones mencionadas anteriormente. La comunicación GET, que se usa para recuperar metadatos de un laboratorio, que lo veremos, que es muy útil. El protocolo SSE, que es utilizado para enviar actualizaciones de datos desde el servidor hasta el cliente. Y los métodos POST, que son al revés, son para enviar órdenes desde el cliente al servidor. SSE desde el servidor al cliente y POST desde el cliente al servidor. Así que, bueno, en este sentido, pues podemos decir que GET se utiliza lo que he mencionado, ¿no? Solo para obtener metadatos, SSE para observadores y POST para operadores. Bueno, ¿y por qué? Algunos se estarán preguntando que por qué hemos utilizado SSE y POST en vez de WebSocket, ¿no? Que es un protocolo también web muy conocido. Bueno, pues esta tabla describe las capacidades principales que soportan y que no soportan ambos protocolos, ¿no? Como veis, pues SSE marca prácticamente todas las capacidades como Yes, y en la que falla es que no es bidireccional, que se solventa mediante el uso de POST para el envío de datos desde el cliente al servidor sin mayor problema, y luego puedes coordinar la recepción de datos que recibe el cliente con las que emite, y en que los datos que se envían no pueden ser binarios. Pero bueno, la verdad es que en las aplicaciones de laboratorio, de nuevo, yo no he encontrado ningún caso, alguno habrá, imagino, pero no he encontrado ningún caso en el que sea importante enviar datos binarios, ¿no? Siempre con datos de texto es suficiente. Sin embargo, tiene la ventaja respecto al WebSocket de que tiene un sistema de reconexión automático, de tal forma que si hay un cuelgue de comunicaciones, una desconexión, lo que sea, de nuevo el canal de comunicaciones se va a restablecer de manera automática muy rápido, sin tener que implementar, digamos, nada, ¿no? En el lado del cliente.
que tenemos IDs de eventos, lo cual va a ser extremadamente útil para el control basado en eventos, porque podemos identificar cada evento enviado y los podemos organizar en tiempo. Y tenemos incluso un sistema automático de recuperación de eventos perdidos. Es decir, si en un momento dado de tiempo el cliente se desconecta y se conecta 2 segundos más tarde, bueno, el cliente o el servidor, y se desconecta 2 segundos más tarde, todos esos eventos de información que haya entre medias de esos 2 segundos, el servidor los va a enviar de manera automática, de nuevo sin que tengamos que hacer ningún trabajo de implementación nueva, ¿no? Entonces, estas 3 ventajas son muy fuertes a mi modo de ver respecto al WebSocket. Y por eso es el protocolo que hemos elegido principalmente, ¿no? Bueno, vamos a la parte de control basado en eventos. Por un lado, vamos a hablar del control basado en tiempo periódico, que es donde se muestrean los sensores y se envían estos datos al controlador cada cierta cantidad de tiempo definido por el periodo, ¿no? Precisamente. Esto pues, viene a representarse con las líneas rojas en esta gráfica de la izquierda, así, ¿no? A periodos de tiempo constantes se va muestreando la señal y enviando hacia el controlador. Sin embargo, en el control basado en eventos, pues aunque se debe mantener un muestreo periódico también de los sensores, solo se envían los datos al controlador cuando la variación de alguna medida determinada es lo bastante significativa, ¿no? Hay diversas formas de definir esto con detalle, pero en cualquier caso la idea general es siempre esta. Bueno, pues vamos a ver cómo de alguna forma están unidos todos estos conceptos que hemos ido mencionando hasta ahora y por qué casan también unos con otros, ¿no? Por un lado, empezamos con los laboratorios remotos. Bueno, los laboratorios remotos suelen tener, si uno lo mira en la literatura, el controlador en el lado del servidor. La verdad es que casi todos los que tienen algún tipo de controlador están en el lado del servidor. Ahora bien, un laboratorio remoto es un sistema de control en red por naturaleza, porque, o casi, ¿no? Porque como mínimo tenemos al operador en el otro lado de la red. Entonces, ¿por qué no llevar también el controlador al otro lado de la red? Eso es el sistema de control en red, ¿no? Donde tenemos los controladores y entre medio una red de comunicaciones y después la planta. En estos casos, pues tenemos retardos variables, podemos tener saturación en las comunicaciones, tenemos que tener cuidado con la optimización de la energía de los dispositivos que están enviando los datos, si están ejecutándose, operando mediante una batería y no conectados a la red eléctrica, por ejemplo. Y finalmente, pues esto nos lleva, y bueno, esto es algo que también se puede consultar, ¿no? En la literatura, a que el control basado en eventos sea una técnica muy apropiada para los sistemas de control en red. ¿Por qué? Pues porque el control basado en eventos, como hemos visto, transmite datos a través de la red hacia el controlador basado en esos eventos que se definan, en lugar de basado en periodos de tiempo normalmente bastante rápidos, ¿no? Eso reduce la información intercambiada, la energía utilizada, etc. Y para implementar eso, por supuesto, aunque normalmente a nivel teórico nos solemos quedar ahí, luego a nivel práctico, a nivel de implementación, para poder hacer eso, en un caso real, al final necesitamos una comunicación, un protocolo de comunicaciones que esté controlado por el servidor y que esté basado en eventos. Así que el SSE, que es el protocolo que utilizamos para esto, pues cumple ambos requisitos y además es puramente HTTP que nos viene bien para las aplicaciones web, ¿no? Como hemos dicho. Bueno, esto es cómo funciona la comunicación de un cliente web que utiliza un protocolo HTTP que no es SSE, ¿vale? Por ejemplo, solo a base de utilizar POST o GET. Aquí lo que vemos es, primero, que hay una petición desde el cliente hacia el servidor y una respuesta del servidor hacia el cliente. Esto es lo que se llama el acknowledge, básicamente, que es donde pues, se estrechan la mano, ¿vale? O el handshake. Una vez eso está confirmado, ya sí el cliente puede realizar una solicitud al servidor. Por ejemplo, le puede decir, oye, dame el valor del ángulo del péndulo. Y ya el servidor le contesta, pues el valor del ángulo del péndulo es 5 grados. Bien. Una vez acabado eso, el canal de comunicaciones se cierra y el cliente tiene que volver a repetir el mismo proceso. Imaginad, dentro de 200 o de 20 milisegundos, el cliente de nuevo quiere saber el valor del ángulo del péndulo. Pues de nuevo tiene que hacer ese handshake, recibir ese acknowledge
preguntar por el valor de la variable, del ángulo, y recibir la respuesta. Por supuesto, ese retardo entre una petición y otra la tiene que definir el cliente de manera un tanto ciega. Pues, por ejemplo, como hemos dicho, en caso de un control periódico, de un muestreo periódico, pues cada 20 milisegundos, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Pues cuando ese periodo es demasiado rápido y estas peticiones están muy cercanas, esta espera de aquí en verde es muy cortita, hay veces que se puede enviar una petición y se puede enviar la siguiente petición antes de haber recibido la respuesta, y eso causa todo tipo de problemas. Pero es que además, en ciertos sistemas, puede ser que no haya datos relevantes nuevos desde una petición hasta la siguiente, con lo cual estamos aquí saturando el canal de comunicaciones y gastando energía de manera innecesaria. Puede ser que hagamos 2 peticiones y no haya datos. Y luego, una vez existen los datos, resulta que tenemos aquí un delay de tiempo desde que el cliente recibe esos datos, que sería aquí, desde el momento en el que se generaron, que sería aquí. Con lo cual, como veis, la problemática que hay aquí es bastante grande. Entonces, el protocolo que utiliza RIP con SSE nos permite simplificar estas comunicaciones muchísimo y nos permite realizar un control basado en eventos de verdad, ¿no? En primer lugar, la comunicación, el establecimiento de comunicaciones entre cliente y servidor es igual, pero una vez se hace ese primer establecimiento, cada vez que se generan datos relevantes, que se puede definir de diferentes formas, pero cada vez que se generan datos relevantes en el lado del servidor, en la planta, es el servidor el que decide enviarlos al cliente, ¿vale? Con lo cual, ese retardo va a ser nulo, va a ser solo el retardo de la red, únicamente. Bueno, pues esto, por supuesto, no quiere decir que con RIP no podamos implementar control basado en el tiempo también. Es tan sencillo como donde antes teníamos el envío como condición de que se produzcan nuevos datos relevantes, pues lo cambiamos con el envío cada vez que se produzca un tic del reloj, ¿no? Cada vez que pasen pues, los 20 milisegundos de los que hablábamos antes, por ejemplo. De esta forma, pues podemos soportar tanto este tipo de arquitectura de sistema, donde tenemos el controlador en el lado de la planta, como estos otros tipos, donde nos llevamos el controlador al lado del cliente, e incluso donde tenemos el controlador como un servicio en la nube, que no se ejecuta en el dispositivo del cliente, sino en otro dispositivo intermedio. Bien, la última parte de esta sección de RIP es cómo se puede utilizar RIP para generar de manera automática las aplicaciones web. Bueno, crear la aplicación web la verdad es que suele ser un proceso costoso, a la gente le suele costar, ¿no? Esto se puede hacer o desde cero, que es todavía peor, o ayudándote con herramientas como EJS que simplifican y ayudan el proceso un poco, ¿no? RIP, por su parte, facilita metadatos, que ya los hemos mencionado, y pueden utilizarse para construir la aplicación web de forma automática, o por lo menos parte de ella de forma automática. Y esto pues tiene el objetivo, como he dicho, de hacer la vida del desarrollador más fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues veréis, volviendo al diagrama que puse antes, donde tenemos el cliente web, comunicación con el servidor RIP y los 3 componentes de RIP principales, que también se puede representar de esta forma, cliente del laboratorio con su implementación RIP en el lado del cliente, red de comunicaciones y la implementación del servidor de RIP. Luego aquí tendríamos el programa de control en caso de un laboratorio remoto, que representa y ya la planta, ¿vale? Bueno, los metadatos que recibe la implementación del servidor de RIP pueden provenir de diferentes fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? Bueno, pues puede venir de los propios actuadores y sensores, si son inteligentes, de tipo IoT, pueden provenir del programa de control o del modelo de simulación, en LabVIEW o en Simulink, tal cual están implementados, o pueden provenir de un fichero de configuración que se puede definir en el servidor RIP de manera ad hoc, ¿no? A mano. El caso es que el servidor RIP los recopila y le manda esos metadatos a través del método GET que mencionamos antes
hacia el cliente. Y esto lo hace en el formato adecuado, el cliente RIP es capaz de interpretarlo y procesarlo. Y con esa información podemos construir la aplicación web o, como digo, parte de ella, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero es ver un poquito los metadatos que envía RIP. El primer método, que no nos interesa demasiado y lo voy a pasar rápido, es cuando el cliente le pregunta primero al laboratorio online sobre las cosas que hay ahí. Le hace una consulta sobre información general, ¿no? Básicamente el listado de experiencias que hay definidos, ya sean laboratorios virtuales o remotos, y la información de comunicación, los métodos disponibles que hay para hablar con ellos. RIP le contesta con unos metadatos parecidos a esto, este viene a ser un poco la estructura, donde hay un listado de experiencias, en este caso hay 3. Pues las 2 primeras son de prueba y la tercera es el laboratorio remoto del motor. Y luego con los datos de comunicación. De tal forma que un cliente inteligente que hable RIP podría incluso construir la siguiente petición que vamos a ver ahora, que es la importante, sobre la marcha. La siguiente petición es ya para preguntar una experiencia concreta, por ejemplo, el del motor, ¿no? A mí me interesa el motor. Bueno, pues ahí ya le estamos preguntando esa experiencia. Y aquí ya recibimos información más detallada sobre ese laboratorio remoto en este caso, y que está compuesto pues básicamente de los datos que he puesto ahí, ¿no? Información general del laboratorio, variables de lectura, variables de escritura, métodos para leer las variables de lectura y de escritura. Bueno, pues este es el aspecto que tiene los metadatos que reciben de forma más detallada, y aquí básicamente hay un campo de información general donde tenemos el nombre del laboratorio, descripción, autores, palabras clave, etcétera. Tenemos un campo de variables donde se definen las entradas y las salidas de ese laboratorio remoto o de ese laboratorio virtual, el nombre de esas variables, el tipo, si es un booleano, si es un entero, etcétera. Los valores máximos y mínimos que pueden tomar esas variables y la precisión o la resolución de esas variables, ¿no? Y finalmente los métodos que hay para comunicarse con ellos, para, si es una variable de escritura, pues escribirla, y si es una variable de lectura, para leerla. Bueno, pues ese es el resumen de RIP, que ahora en los casos de uso lo vamos a ver aplicado. Como decía, vamos a ver 3 casos de uso, lo que pasa es que los 2 primeros están englobados en el mismo, en el servomotor. Bueno, el primero es el de la utilización del control basado en eventos para hacer el control del servomotor, que típicamente en el departamento lo hemos hecho con el control basado en el tiempo, ¿no? Entonces la planta es el motor, es un sistema de primer orden con una zona muerta y ha implementado un PI, y en este caso pues se ha implementado también una estrategia de muestreo que es un xenon delta, de tal forma que lo que se hace es que se envía datos desde la planta al cliente cuando el error que es el último error que se ha enviado hacia el cliente, la diferencia con el nuevo error, el error en el tiempo t, es mayor que ese delta que se define, ¿no? Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de la transmisión de datos que hay entre cliente y servidor, en el caso del motor, cuando definimos la delta como un grado. En este caso, el error sobre el control del ángulo del motor, ¿no? En estos 40 segundos de tiempo que se está mostrando aquí, bueno, aquí vemos la salida del sistema, o sea, el ángulo de la posición del motor en la línea azul. Luego en verde vemos el set point, la referencia, y en rojo estamos viendo los puntos en los cuales ha habido transmisión de información desde el cliente al servidor. Abajo estamos viendo la señal de control, el voltaje de entrada del motor. Pues como decía, a lo largo de estos 40 segundos ha habido 130 intercambios de información, que es 3 envíos de información por segundo. Si subimos el delta más, pues el intercambio de información va a ser menor. Como veis, pues aquí hay bastante intercambio de información cuando el transitorio es violento, digamos, pero cuando ya se acerca al estado estacionario, pues deja de haber intercambio de información entre cliente y servidor, con todo lo que ello supone de ahorros en los aspectos que hemos visto, ¿no? Energéticos, de comunicaciones, etcétera. Como decía, si aumentamos el delta 5, pues todavía se reduce aún más las comunicaciones. Aquí las líneas, por supuesto, las veis muy raras porque
el cliente está interpolando entre los datos que recibe, pero no significa que haga esto el sistema realmente. Esto es la representación gráfica que está haciendo la herramienta del cliente de los datos que está recibiendo con esa interpolación. Pero el control es mucho mejor de lo que puede parecer viendo estas gráficas, ¿no? Desde luego, por ejemplo, este salto de aquí hacia abajo no ocurre así, ¿no? Y aquí, en este caso, pues hay 1,5 envíos por cada segundo. En contraste, el laboratorio típico que había montado del motor, controlado periódicamente en el tiempo, pues hace unos 20 envíos por segundo, es decir, 800 intercambios en esos 40 segundos de duración de la experiencia, ¿no? Bueno, tengo un vídeo para mostrar la parte de la generación de... Vamos a ver si lo puedo reproducir. A ver. Bueno, ya. A ver. No me deja pinchar aquí encima. Ahora. Bueno, aquí lo que vemos es la misma aplicación del motor que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, pero en simulación, ¿de acuerdo? En vez de en remoto. Aquí vemos una aplicación normal que hemos desarrollado, que tiene normalmente 3 partes. La interfaz del sistema, el motor, las gráficas, que están aquí arriba a la derecha, y el panel de control, que está aquí abajo. Bueno, pues la parte de representación del motor es la que tenemos aquí en el Visual Panel. Está creado con EJS, que ya digo que esto facilita la creación de la aplicación con respecto a si la hacemos desde cero, pero aún así pues tiene su trabajo. Las gráficas se definen ahí, como hemos visto, en la aplicación de JS, con esos elementos, y finalmente el panel de control de aquí abajo pues está definido con estos elementos de aquí. Por ejemplo, pues la etiqueta, el campo y el slider de introducir referencia son esos 3, y los de la señal manual, el voltaje de entrada del motor, con esos 3. Luego en el controlador pues podemos cambiar entre control de posición y de velocidad con estos elementos que hay implementados, y los parámetros del PID también con estos elementos que hay ahí implementados. Finalmente, pues los botones de play, pausa y reset. Vamos a ver cómo se compara eso con respecto a una aplicación que genera la interfaz de manera automática. Esta es una de ellas. Utilizando RIP, fijaos que ahora la definición del laboratorio es solo estos 3 elementos frente a lo que hemos visto antes. Esto sin contar el código que hay por debajo que no os he mostrado, ¿vale? Como veis, sin embargo, pues al ejecutarlo sí que se genera una interfaz de usuario. Estáis viendo aquí que tengo botones para fijar el set point, para cambiar la constante del controlador, su tiempo integral, su tiempo derivativo, la referencia, etcétera. Cuando lo he ejecutado se me ha abierto el modelo de LabVIEW correspondiente con el cual se comunica RIP, y se está estableciendo pues toda la comunicación pertinente. Puedo cambiar aquí el set point y aquí pues sale cambiado a 2. El sistema se desplaza, hemos visto el motor llegando a la referencia, y todo funciona perfectamente sin tener que haber escrito en EJS toda esa plétora de elementos que hemos visto anteriormente y el código asociado al mismo, ¿vale? Pero es que además es todavía más ventajoso, digamos. Bueno, esto pues ofrece más funcionalidades, ¿no? Porque imaginaos ahora que este modelo de LabVIEW, que repito, de nuevo, pues puede ser Simulink o lo que sea, imaginaos que este modelo de LabVIEW queremos hacerlo más complejo y queremos introducir una perturbación. Bueno, pues aquí ya la tengo introducida, pero estaba oculta. Lo que voy a hacer es mostrarla, ahí lo veis, y aparece el control de la perturbación para poder meter una perturbación al motor. Si la oculto no está, que es como si la borrase, ¿vale? Y si la muestro, pues ya aparece. Ahora al mostrarla, veréis que la aplicación de JS pues la va a mostrar. Y aquí voy a mostrar un booleano sobre que ha pasado más de 20 segundos. He conectado el 20 ahí y he mostrado el indicador, que es un booleano en este caso. Así que debería aparecer un control nuevo para modificar la perturbación, para introducir una perturbación al motor, y debería aparecer un booleano nuevo en la aplicación del cliente. Sin hacer absolutamente nada en EJS, si tuviésemos esto desplegado en la web, pues simplemente refrescando la web, vemos que aparece aquí el nuevo control, perturbación, y el nuevo booleano, que está false porque todavía no han pasado los 30 o 20 segundos que había marcado. En algún momento se pondrá a true esto.
Entonces ahora ponemos unos valores para el PID un poco mejores que nos permitan hacer el rechazo frente a perturbaciones con una constante proporcional de 8 y unos tiempos integrales y derivativos de 0,001. Bueno, sin que sea un ajuste muy bueno, pues vemos que si cambio el set point, pues se sigue haciendo un seguimiento de la referencia, no muy bueno, pero bueno, y que el rechazo a perturbaciones pues también está funcionando. Le meto un poquito más ahí y veis que también pues la está compensando, ¿no? También habéis visto que el booleano pues, se ha puesto a true porque han pasado los 30 segundos de la experiencia. ¿Vale? Con esto, pues lo que se representa es que cualquier cambio que hagáis en el programa de control en vuestro ordenador en el laboratorio, automáticamente se actualiza en el cliente sin tener que hacer absolutamente nada de trabajo, con lo cual desacoplamos cliente y laboratorio muy fácilmente. Esto que estoy mostrando aquí son algunas opciones de configuración de la vista, del aspecto que obtiene la aplicación. En el elemento cliente de RIP pues podemos mostrar los elementos por fila en vez de por columna y a la derecha en vez de abajo. También se puede mostrar arriba o a la izquierda. Es decir, se puede crear ahí, se puede complicar todo lo que se quiera, por supuesto. Esto es un ejemplo sencillo, pero ya veis que con poco pues también da cierto juego en esa construcción visual de la interfaz que se hace de manera automática. Y me diréis, bueno, pero ¿qué pasa con las gráficas, ¿no? La gráfica donde yo veo el ángulo del motor frente a la referencia y demás es fundamental. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo tengo que seguir metiendo yo en EJS como se veía en el ejemplo primero? Pues tampoco es necesario porque también hemos desarrollado una herramienta que permite al estudiante definir las gráficas por su propia cuenta. No es el profesor el que tiene que definirlas en la aplicación del laboratorio, sino que es el estudiante el que decide cómo trabajar con la aplicación para decidir qué gráficas va a mostrar o no. Aquí tenemos un ejemplo, este es el laboratorio virtual del péndulo de fruta. Y el laboratorio, como veis, es esta parte de aquí arriba. Esto de aquí abajo es como un add-on, un plugin que se conecta automáticamente con el laboratorio y que permite al estudiante definir las gráficas. Solo voy a mostrar esta parte de definir las gráficas, aunque permite hacer más cosas, ¿vale? Ya he cargado una definición de gráfica, pero esto sería algo que haría el estudiante. Es decir, él desde aquí pues, seleccionaría los bloques y aquí, como veis, pues le pone un nombre al título de la gráfica y luego decide qué mostrar, ¿vale? Cuando ejecuta esto, pues vemos que está mostrando en el eje X el tiempo y en el eje Y el ángulo alfa del péndulo. Si muevo el ángulo alfa, pues ahí vemos que efectivamente la gráfica nos está mostrando lo que le hemos pedido, ¿no? De esta forma es el alumno el que define qué es lo que quiere representar en las gráficas y no es un trabajo que tiene que realizar el profesor. Así que si combinamos la generación automática que hemos visto anteriormente con esto que estamos viendo ahora, veis que lo único que queda por hacer en el laboratorio, si es un laboratorio virtual, es esta, la parte de la representación 3D o 2D de vuestro sistema. Y si es un laboratorio remoto, pues poner una cámara. Ya está. Y vamos finalmente con la parte de blockchain, la que todos estabais esperando. Ya queda poquito. Bueno, primero una muy breve también introducción sobre qué es blockchain para aquellos que no sepan nada, ¿no? Que sean profanos en la materia. Yo tampoco soy un experto, ni mucho menos, ¿eh? Si alguien sabe de esto de verdad, pues mi explicación le parecerá torpe y tosca seguramente. Pero bueno, aún así es una pequeña introducción que yo creo que viene bien. Blockchain es algo que no es tan nuevo como uno podría pensar a priori, ¿no? El protocolo de blockchain ya fue propuesto por el informático David Chaum, estadounidense, en 1982. Y blockchain no significa más que cadena de bloques. La idea de esto es muy similar a las redes peer-to-peer, que todos conoceréis por cosas como Torrent o Napster, donde pues, están formadas por todos los nodos de la gente interconectados entre sí. Blockchain es una forma de almacenar la información de manera distribuida y la gracia es que no solo es distribuida, sino que es que además está replicada. Cada nodo de la red, de esta red que estáis viendo aquí, pues tiene la misma información toda la cadena de bloques. No solo se permite almacenamiento de información de esta forma distribuida y replicada, sino que también se permite esa compartición de recursos computacionales a través de la red. Bueno, ¿cómo funciona blockchain? Paso a paso, bueno, muy brevemente. Pues lo primero es que un usuario solicita hacer una transacción en la cadena blockchain, ¿no? Lo segundo, pues se crea un bloque que va a representar esa transacción y ese bloque todavía no forma parte de la cadena. Al contrario, se envía, se difunde a todos los nodos de la red que hemos visto en la gráfica anterior
y entonces todos los nodos validan el bloque y la transacción. Cuando se aprueba, entonces se añade a la cadena, que es el paso 5. Y una vez está añadida, pues la transacción ya se verifica y puede ejecutarse. Bueno, esto nos lleva a los contratos inteligentes, que es un término que se utiliza mucho en las redes blockchain tipo Ethereum. Estos pues tampoco son tan nuevos como uno podría imaginar. También fueron propuestos, en primer lugar, por otro informático estadounidense, Nick Szabo, en 1994. Y un contrato inteligente pues, no es más que un contrato autoejecutable que revisa los términos de manera automática de ese acuerdo, que están implementados pues como líneas de código, ¿no? En vez de en un papel, pues están implementados como líneas de código. Un contrato inteligente al final es un bloque que se despliega en la cadena de blockchain y que va a ir ejecutándose cuando las condiciones se verifican y va entonces a desarrollar la transacción necesaria. Las ventajas de los contratos inteligentes son básicamente estas, ¿no? Por un lado la autonomía, porque no hace falta confiar en un broker o en un abogado que sea el que redacte y estipule los términos del contrato o ayude a hacerlo, sino que pues se hace directamente en la red peer-to-peer, ¿no? Esto también, por supuesto, elimina los peligros de manipulación, ¿no? Porque todo el mundo tiene ese contrato, ¿no? Y está gestionado de manera automática por la red. Eso aumenta la confianza porque también quedan encriptados en una cadena compartida y no puede ser porque el abogado venga y te diga, pues es que he perdido el contrato. No es posible porque todo el mundo tiene una copia de ese contrato en la red. Hay un respaldo, por supuesto, porque de nuevo cada uno de los nodos tiene una copia. Un ahorro de costes porque no hay un intermediario, no hay que pagar a un notario que haga de testigo, y también aumenta la fiabilidad, ya que, bueno, entre comillas, ¿no? Porque por supuesto los contratos inteligentes pueden contener bugs, pero si pensamos que el contrato está bien programado, bien hecho, pues una vez está desplegado funciona de manera muy fiable, ¿no? Y finalmente, pues hay otras dos ventajas que no aparecen aquí en esta imagen que he cogido de BlockKits, que son la seguridad, porque la encriptación de las páginas web y de la tecnología blockchain pues mantiene los documentos pues seguros, ¿no? Y no pueden hackearse. Y finalmente, pues la velocidad, y es que al no tener que perdonad, es que se me desconecta el micrófono automáticamente cada cierto tiempo, no sé por qué. Al no tener que escribir los contratos en papel y al automatizar estas tareas, pues se ahorra muchísimo papeleo, ¿no? Muchísima burocracia. Bueno, entonces la propuesta de uso ya, el aviso para navegantes, no es ni forrarse con esto, ni crear una nueva moneda tipo Bitcoin que sea Lapcoin o algo así, ¿no? No, para nada. La idea es utilizar los contratos inteligentes de la red Ethereum o de una red similar. Bueno, este es el proceso actual. Para entenderlo, vamos a empezar con el proceso actual para compartir un laboratorio. Bueno, en el proceso actual alguien desarrolla y despliega un laboratorio online de forma que sus alumnos o sus investigadores puedan utilizarlo. Ese alguien pues, puede conocer a otra persona o la conoce a posteriori o de antes y le habla a él o a ella de ese laboratorio. Y esa otra persona pues, le dice, pues oye, sí, es muy interesante ese laboratorio. ¿Podría usarlo yo? Y entonces esta primera persona, el alguien, pues le responde que sí y acuerdan unos términos de compartición, de manera hablada, de manera escrita, como sea. En base a esos términos de compartición, pues de algún modo los otros investigadores van a obtener acceso a ese laboratorio online. Si ponemos el blockchain de por medio, ¿cómo funciona? Bueno, pues la primera parte es igual, alguien desarrolla el laboratorio y lo despliega, pero además ahora establece las condiciones de compartición del laboratorio mediante un contrato inteligente en la red blockchain elegida. La otra persona puede encontrar en esa red el laboratorio, puede consultar sus características, su información, sus datos y también sus condiciones de uso definidas por el desarrollador. Esa otra persona, si le interesa, firma el contrato y entonces automáticamente, inmediatamente, sus alumnos e investigadores obtienen acceso al laboratorio según el método establecido en el contrato inteligente. Bueno, pues, ¿qué puntos del contrato tenemos que considerar en un laboratorio remoto normalmente? Bueno, pues el laboratorio a compartir, hay que saber la información del laboratorio, de qué es, sobre todo dónde está disponible, cómo es el método de acceso al laboratorio, en qué URL, etcétera, se puede utilizar.
información sobre quién lo comparte y con quién se comparte, las fechas de inicio y fin de compartición, puede ser durante un año, durante un cuatrimestre, durante un mes, pero no solo las fechas de inicio y de fin, sino que puede ser que quien lo comparte quiera compartirlo solo unos días concretos de la semana, porque los otros días los tiene reservados para su uso propio. No solo eso, sino que también puede afinar todavía más y decir el horario, pues solo de mañana, solo de tarde, solo de 2 a 4, etcétera. Además, pues también puede ser interesante definir cuál es el número máximo de usuarios a los que puede dar servicio ese laboratorio. Y cuántos, y si se permite usuarios concurrentes y cuántos, ¿no? Si puede entrar solo de uno en uno o pueden entrar de 5 en 5, aunque solo uno opere o que puedan operar todos a la vez. Bueno, todo eso se puede quedar escrito en ese contrato. Y finalmente se puede establecer un precio si es que quien lo comparte quiere o una condición de contraprestación. Por ejemplo, pues yo te presto el laboratorio, pero a cambio de que me prestes tú a mi otro. Y finalmente, pues claro, si la persona que está firmando ese contrato para acceder a ese laboratorio está pagando un precio, ya sea dando su propio laboratorio como contraprestación o con una compensación monetaria, por supuesto también es importante definir cuál es la compensación por inoperatividad. Es decir, si el laboratorio que hemos firmado el contrato no está operativo y lo estamos pagando de alguna forma, pues debería haber algún tipo de compensación si no me están dando el servicio, ¿no? Y por supuesto, muchos más puntos que tampoco conviene entrar ahora a discutir, ¿no? Como digo, pues en la propuesta de implementación yo he pensado en Ethereum porque es la red más conocida, pero hay otras muy interesantes como Cardano, por ejemplo, o Binance, que también podrían, Binance Smart Chain, que podrían ser perfectamente válidas. Pero hoy por hoy creo que Ethereum es lo más realista. ¿Cómo sería el uso? Bueno, pues desarrollaríamos el contrato inteligente. Esto se hace en un lenguaje de programación que se llama Solidity, para el caso de Ethereum, y cuando lo tuviésemos redactado y perfectamente depurado y testeado, si es que algo así existe, lo desplegaríamos en la red de Ethereum. Una vez desplegado, pues tendríamos a alguien que desarrolla a través de RIP su laboratorio remoto, lo publica en la web para que sus alumnos o investigadores lo puedan utilizar, y ahora, además de publicarlo en la web, eso pues se hace con las herramientas que ya hemos visto, ¿no? Y genera esa aplicación de laboratorio, por ejemplo, pues el laboratorio del motor que se generaba automáticamente con esos metadatos, ¿no? Y ahora además puede utilizar esos metadatos más algunos más para publicar el contrato de manera automática en la red blockchain elegida, comunicándose con el contrato inteligente que hemos desplegado anteriormente. Esto pues lo puede hacer RIP a través de, bueno, con los metadatos que hemos dicho, completándolos con algunos más para rellenar todos los campos del contrato definido, a través de Web3.js, que es la librería que se utiliza estándar para la programación web de comunicación con los laboratorios inteligentes. Una vez desplegado en la red de Ethereum, pues otra persona podría encontrar ese laboratorio en la red blockchain. Esto, por ejemplo, pues se puede hacer a través de, hay varios proveedores que te permiten hacerlo, ¿no? Pero la red blockchain es pública, todas las transacciones son públicas, es decir, que se puede ver lo que hay ahí. Entonces, cualquiera, pues a través de Etherscan, por ejemplo, podría ver los términos de ese contrato y las características de ese laboratorio en concreto, y a través de una aplicación, de nuevo, en Web3.js, pues podría firmar el contrato. Una vez firmase el contrato, pues sus alumnos o investigadores podrían acceder al laboratorio remoto. Y bueno, pues eso es todo. Me he pasado un poco del tiempo, así que pido disculpas por ello. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Bueno, pues fue fantástica la presentación. La verdad que es un gran comunicador. Nada, ahora si te parece abrimos un turno de intervenciones para aquellas personas pues, que quieran hacer preguntas, que tengan algún tipo de comentario, duda, además, pues que la hagan, ¿vale? Entonces, pues nada, Sí, claro. los libres, los que estáis en el webinar, pues de intervenir. Me gustaría intervenir a mí para decir unas palabras. ¿Me escucháis? Sí. Sebastián. Vale. Bueno, lo primero, como has dicho, felicitar a Luis. Yo creo que ha hecho una presentación exponiendo realmente el tema de una manera amplia y además haciéndolo atractivo la presentación desde el punto de vista formal, de la pura forma y estética, ha sido realmente extraordinaria.
y con la virtud de no entrar en detalles internos, que el que quiera los podrá ver si quiere hacerlo. Y efectivamente eso le da un valor a la presentación, que ha tratado, como él muy bien ha dicho, de presentar lo que ha sido una acción en nuestro departamento, como él lo ha puesto desde el 92, van a ser ya 30 años. O sea, que el camino ha sido un recorrido largo. Yo quisiera decir, es evidente que en nuestro caso, el que empezáramos con estos temas venía de suyo por la universidad en la que estábamos. No sabíamos muy bien cuando empezábamos qué era lo que queríamos hacer, pero iniciamos el camino, como decía Machado, caminante se hace camino al andar, y bueno, con muchos titubeos y vueltas de adelante para atrás, pero al final íbamos progresando. Y siempre en el laboratorio fuimos encontrando personas que se dedicaran de una manera en su trabajo y en su investigación directamente al campo. Pero yo quisiera resaltar que lo importante de toda esta acción fue que esta, digamos, investigación fue una disciplina, una acción horizontal en el departamento. Si uno analiza casi los 30 años que van a ser en el año 2022, desde que empezamos a trabajar en estos temas, prácticamente yo estaba ahora recordando y puedo decir que prácticamente todas las personas del departamento en algún momento y en alguna fase de su trabajo han participado. Luego, por lo tanto, se crea una comunidad. No es que hayan estado siempre trabajando, no, pero en algún momento, incluso para sus tesis, para sus otras cuestiones, han desarrollado cuestiones sobre el tema de los laboratorios virtuales, los laboratorios online. Y esto ha creado pues una cierta comunicación entre todos que permite que efectivamente se vaya realimentando la cuestión. Y en cada momento, como digo, ha habido siempre una persona que ha tomado un cierto papel de liderazgo en el sentido de poner en marcha nuevas acciones, nuevos trabajos. Y yo pues simplemente quería resaltar esto, el esfuerzo que hay en el tema, y sobre todo también otra cuestión que me gustaría señalar, y con esto termino, es también la aceptación que tuvo esta idea dentro de la comunidad CEA. Es decir, cuando, puesto en la transparencia que puso Luis primera de un poco la historia que desarrollábamos, cuando en el año 2006 propusimos la creación de Automat Labs para todos los grupos que quisieran participar, aquello en aquel momento fue una idea pues bastante esotérica, pensar que lo fuéramos a lograr, y finalmente se logró. Claro, analizado desde las perspectivas de hoy y de la tecnología de hoy que se tiene, efectivamente aquellos desarrollos pueden parecer pues bastante rudimentarios en el fondo. Y es verdad, pero el camino no se hace sino poniendo una piedra sobre piedra. Y por lo tanto yo quisiera simplemente terminar animando a todos los grupos que ahora hay, porque la comunidad española en este campo ha sido una comunidad muy activa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que en el nuevo, digamos, proyecto de Unilabs, pues que se monten al carro, que realmente lo que se están dando ahora son elementos que permiten o que facilitan el desarrollo de estos laboratorios, con la idea de la estandarización. O sea, esto es un elemento clave, tener protocolos y estándares para poder hacer las cosas, y un poco del plug and play, de tener una especie de estructura como un mecano, que uno no sienta que cuando quiere construir un laboratorio es una montaña que se le pone encima. Eso pasaba en el año 2000, cuando José Sánchez hizo su primer laboratorio, que ahora cuando se ve, pues resulta esto sobre el péndulo invertido. Hubo que desarrollar todas las cuestiones desde el principio. Claro, eso no era un método operativo para que esto pudiera continuar. Así que simplemente felicitar a Luis por su presentación, que creo que ha sido interesante, y animar a los grupos que están en CEA y en el grupo de Educación en Control, que han sido muy activos, para que el proyecto Unilab siga adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, decirte, Luis, que ha habido un montón de comentarios en el chat, pues dándote la enhorabuena, ¿no? Entonces, pues... Muy bien. Gracias, sí, porque no lo había visto. Tenía aquí oculto el panel. ¿Podría hacer una pregunta muy... Sí, claro. Sí, claro. Sí, muy naif. Un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Ha sido muy ilustrativa para los que somos totalmente ignorantes en esto. Y eso es lo que más creo que te debe satisfacer, porque los que saben se enteran siempre. Pero yo quisiera hacerte dos preguntas. Una,
dado que montar un laboratorio de este tipo tiene sus servidumbres, ¿no? No solo el ponerlo en marcha, sino el tenerlo operativo, porque tienes que tener cámaras, tienes que tener un sistema de seguridad y tiene que estar funcionando no sé cuántas horas al día. En fin, que no es el laboratorio nuestro, decir, lo enchufamos, ¿no? Eso son más cosas. Para el caso de universidades presenciales, digamos, no la UNED, ¿cuáles serían las principales ventajas? Y si merecería la pena poner en marcha uno. No digo compartir uno ya hecho, sino poner en marcha uno. Sí. Y segunda cuestión, que no para no alargarme mucho. Sí, perdona. Si nosotros ahora tenemos en cuenta que, claro, el control basado en eventos, el control en red, toda la dificultad añadida que debe ser transparente para el alumno, el estudiante, supongo, ¿no hay una cierta pérdida del sentido de la realidad del estudiante al no estar, al ver el sistema o el sistema como un vídeo o como si fuera virtual? Y eso no tiene una cierta repercusión en su aprendizaje, solamente eso. Muy bien, pues sí, claro, gracias por las preguntas que no son en absoluto ingenuas, vamos, son fundamentales en todo caso, ¿no? Pues voy a empezar casi por la segunda antes de ir a la primera, si te parece. A ver, en la literatura hay bastantes estudios sobre el impacto en el aprendizaje de los laboratorios virtuales y remotos, ¿no? En el aprendizaje de los alumnos. El impacto de estas herramientas pues es muy variado dependiendo de cómo se utilicen, obviamente. O sea, no son ni buenas ni malas de por sí. Son una herramienta que utilizada adecuadamente pues puede ayudar a que el alumno fije conceptos o gane experiencia, etcétera. Pero tienen que utilizarse bien, ¿no? La forma, digamos, más interesante de utilizarlas para evitar ese problema de distorsión de la realidad o de quedarse solo como con una experiencia de vídeo y demás, es la que comentaba yo al principio de la presentación, de utilizarlo en combinación con laboratorios reales. Es decir, el hecho de ir a un laboratorio presencialmente a realizar una práctica con tus manos, que es fundamental, que es importantísimo, no quita que el alumno pueda utilizar ese mismo sistema desde su casa para o bien preparar la sesión de laboratorio antes de ir al laboratorio o bien para continuarla una vez ha estado allí, para volver a tomar medidas, para contrastar hipótesis, para corregir lo que fuese, ¿no? Ese es un poco el modo de uso más recomendado o más extendido y que parece que mejor resultado da en las universidades presenciales. Las ventajas son, bueno, pues las que comentaba en esta transparencia, ¿no? Son estas 5, básicamente. Hay sistemas de laboratorio que a lo mejor no las tenéis en el departamento y que os gustaría tener. Pues a lo mejor, no sé, tenéis sistemas de dinámica lenta, pero os falta alguno de dinámica más rápida. O tenéis sistemas de primer orden pero os falta, y de segundo orden, pero os falta alguno con múltiples entradas y múltiples salidas, por decir algo, ¿no? Y no tenéis el espacio o no tenéis el dinero para tener ese equipo o los recursos de técnico de laboratorio, de personal, para montar un nuevo equipo y ponerlo a disposición de los alumnos. Bueno, pues una forma de suplir esa falta es utilizando un laboratorio web de otra institución que esté en funcionamiento, ¿no? Que además, como digo, es una pena porque normalmente las instituciones se gastan un dineral enorme en estos equipos porque son carísimos y luego se utilizan marginalmente, se utilizan poquísimo. Entonces, a mí me parece que están muy desperdiciados y si son compartidos de esta manera, pues le estamos dando mucho más valor a esos laboratorios, ¿no? Y finalmente los otros 2 puntos que están ahí puestos, flexibilidad y seguridad, ¿no? De seguridad quizá en el área de control pues no es muy útil, lo podemos ignorar, pero el de flexibilidad pues siempre es bien agradecido por los estudiantes. Estoy seguro que si haces una encuesta a los estudiantes y les preguntas si pudiesen elegir las horas en las que trabajar con el laboratorio frente a un horario fijo, que si lo preferirían, y vamos, estoy seguro que van a contestar que prefieren esa flexibilidad, claro, aunque sea como complemento a los laboratorios tradicionales, ¿eh? No en sustitución de ellos. Muy bien, gracias. Nada. Muchas gracias, Blas. Había una mano levantada, pero no la veo ya. Bueno. Pues igual era
una pregunta similar. Si puedo preguntar, ¿se me escucha? Sí, Sí. claro. A ver, me ha parecido muy interesante lo último que has contado de blockchain. Te he tenido Sobre todo secuestrado hasta que lo he contado. Ya veo. Sobre todo por lo que acabas de comentar ahora, ¿no? Por la posibilidad de compartición de laboratorios entre distintas instituciones. Entonces, te voy a decir solo un par de dudas, tengo muchas más, pero voy a ser bueno contigo. Lo primero, ¿lo habéis probado ya? Evidentemente. No, vamos a ver. Probar esto ya de por sí, o sea, tiene un primer punto de entrada difícil, que es que desplegar el contrato en la red de Ethereum hay que pagarlo. O sea, cuando cada transacción en Ethereum se paga. Ya. Ahora mismo, en este mes, porque esto varía mucho, fluctúa bastante, pero en estos últimos 2 meses las transacciones en Ethereum son muy caras. Se ha disparado el precio de las transacciones en Ethereum. Por eso también he mencionado Binance Smart Chain y Cardano, otras redes, blockchain, que no son Ethereum, donde los costes de transacción son muy bajos. Sobre todo en Binance Smart Chain, los costes son muy bajos y hace que esto sea mucho más asequible. Lo que pasa es que yo lo planteo en Ethereum porque cuando se lo cuentas a una audiencia, Ethereum a todo el mundo le dice algo, pero Binance Smart Chain nada. Entonces, bueno, hablo de Ethereum. Y hay otra cosa por la cual he elegido Ethereum, que es la curva de aprendizaje, el nivel de acceso. Bueno, en Ethereum hay muchísima documentación. Y lo otro todavía es una cosa más reciente y bueno, yo también estoy empezando en el mundo del blockchain y necesito empezar por algo que sea un poco más asequible, ¿no? Un poco más sencillo. Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, no sé si eso era o era estaba yo viendo algo, pero... La primera pregunta era esa, ¿no? Que quería hacer es si ya lo habéis implementado, lo habéis probado en algún caso concreto. Perdona, la segunda parte... ya no tiene, la segunda es que no te la he contado. Porque no, que te iba a decir que la segunda parte de la respuesta a tu pregunta es que una vez despliegas el contrato en la red, es inamovible. Es decir, lo que tú despliegas en la red blockchain queda allí para siempre. Porque tienes que hacerlo muy bien. Claro, entonces es muy importante tener muy verificado. A ver, hay mecanismos en los cuales podrás poner un mecanismo de autodestrucción del contrato inteligente y demás, pero no creo que sean muy bien vistos esos mecanismos, porque claro, si tú pones un mecanismo de autodestrucción del contrato, pues echas por tierra el valor del contrato, ¿no? Claro. Entonces hay que depurar, definir muy bien el contrato antes de desplegarlo en la red blockchain. Y esto, bueno, aquí hay equipos de yo qué sé, de 5 o 10 personas que se tiran meses o 1 o 2 años hasta que han hecho las pruebas pertinentes en una red blockchain simulada, local, etcétera, para depurarlo todo antes de desplegarlo de verdad en producción en la red blockchain de Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que va a llevar tiempo, o sea, esto no va a estar en 2 semanas ni mucho menos. No, ya. Pues esa era entonces la segunda pregunta, de si pensáis ponerlo en Unilab, que me imagino que sí, pero a largo plazo. Y la tercera es que dentro de esa implementación, pues veía muy complicado la definición, por ejemplo, en el contrato de cómo se accede luego, porque claro, tú tienes que decidir que ciertos alumnos puedan darse de alta en otra plataforma, el acceder con uno u otro protocolo, ¿no? Con LTI o con el que sea, y todo eso me imagino que habrá que ir definiéndolo en el contrato, tiene que estar predefinido, con lo cual veo que o se hace muy bien, como dices tú, y pensándolo mucho, o es muy complicado hacer un contrato que abarque todas las posibilidades que pueda haber. Bueno, ¿no? Imagínate con Unilab, por ejemplo, que haya 14 universidades. ¿Y qué tiene que haber? ¿Para cada vez que quiere compartir uno, tiene que ser un contrato distinto? ¿O? No. La idea es un único contrato desplegado en la red que se va firmando por los diferentes participantes, rellenando los campos con las diferentes condiciones de uso. Claro, que tiene que tener 20.000 opciones, ¿no? Porque unos tendrán la opción de que sea de una manera, otros de otra, otras que mi institución dice tal. Todos sabemos que cada uno cojea. A ver, obviamente si lo quieres complicar y tratar de cubrir la casuística completa, supongo que te puedes volver loco. Pero uno puede empezar con pequeños pasos también. O sea, que uno puede empezar con contratos que pueden cubrir un amplio espectro de casos de uso, aunque no lo cubra todo, obviamente, y que sea pues muy útil para su utilización, ¿no? La parte de
de ese control de acceso, digamos, de autorización que tú dices, bueno, eso el contrato inteligente puede delegar en servicios de autorización y de autenticación. Es decir, esa parte concretamente no, a lo mejor no es tan compleja como otras. Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias. Ha sido muy interesante, ya te lo he dicho antes, y lo has explicado muy bien. Enhorabuena, Gracias. Luis. Gracias. Gracias, Pablo. Bien, ¿alguien más que quiere intervenir? Bueno, Luis, parece que nadie más quiere hablar y por tanto, pues nada. Finalizar de nuevo, pues eso, felicitándote por la presentación y dándote las gracias por haber impartido el webinar en CEA, ¿vale? Muy bien, Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, enhorabuena. Adiós, muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós a todos. Saludos. Adiós, hasta luego. Adiós.